El homicidio calificado de Ever Albarrán y la participación que le cupo al acusado Óscar Contreras, así como la fecha y el lugar de ocurrencia, han quedado mostrados con la prueba incorporada por el Ministerio Público a través del relato de los diversos testigos que depusieron en juicio y que tomaron conocimiento de distintas circunstancias anteriores, coetáneas o posteriores al crimen. Su madre, doña Sandra, quien oportunamente denunció una presunta desgracia y que permitió trabajar oportunamente también a la Policía de Investigaciones, desde el mismo día, miércoles 30 de agosto, comenzó a preocuparse por Eve, ya que no llegó a la casa y fue ella quien se enteró que ese día había estado con Óscar, su hijo Ever, circunstancia que averiguó también a través de la testigo Marcela, corroborado por la dueña del local de Yabú, doña Noelia Inalef, quien confirmó que efectivamente Ever había estado el día 30 de agosto en el de Yabú junto a Óscar y que se habían retirado juntos del local cerca de la medianoche en un vehículo. Esto a pesar de la negativa a través del sistema Messenger que Óscar manifestaba a doña Sandra. Asimismo, el testigo Domingo, que los acompañó tanto en el local como en el traslado a la casa de Óscar, ya que él pidió el vehículo por la aplicación Didi, declara que los dejó en el domicilio de Óscar y que se bajan Ever y Óscar en dicho domicilio y luego Domingo se va en el mismo auto a su casa. Que los diversos videos, fotografías y fotogramas dan cuenta además de los distintos lugares y horarios en donde aparecen compartiendo y consumiendo alcohol. Incluso en el local de Yabú se puede observar a Ever inestable y excesivamente ebrio. La declaración de Yanaray evidencia el término de la relación sentimental que mantenía Ever con ella. El análisis de las distintas cámaras de seguridad expuesto por la inspectora de la PDI, doña Catalina Lagos, grafica cronológicamente los lugares y horarios en que la víctima y el acusado estuvieron juntos y posteriormente el horario en que el acusado sale a deshacerse de los restos de Ever, llevando parte de este en un carro de supermercado hacia el sector del Triángulo, y acto seguido traslada las extremidades inferiores en una mochila hacia la vía pública en Augusto Dalmar. Las pericias realizadas incluyeron pruebas científicas, como las pericias bioquímicas, expuesto por la perita Jessica Moreno, las cuales dieron cuenta de la existencia del perfil genético perteneciente al acusado en la parca North Face de su propiedad. Esta parca se levantó con cadena custodia desde su domicilio y en el puño derecho presentaba huella genética proveniente del ADN perteneciente al acusado. Y en el puño izquierdo presentaba una mezcla de ambos, es decir, de Ever y del acusado. Existió huella genética de la víctima en la mochila de camping. En la polera y sostén se encontró mezcla de sangre de la víctima y del imputado. Por cierto, polera y sostén de la víctima, de Ever. En muestra asignada como piso cama se determinó mezcla de ambos. En la tapa de parlante, en el velador, la marquesa, en el basurero, en el órgano, cómoda, trozo de colchón y caja de cartón, se encontró huella genética del imputado. Y en esta última parte es relevante señalar que justamente esa huella genética se obtuvo de ADN proveniente de sangre del imputado, el cual, por cierto, según dan cuenta las fotos del imputado y el documento de detención de urgencia, no mantenía otras lesiones cortantes en ninguna otra parte del cuerpo, a excepción de las manos que se encontraban vendadas. La muestra asignada como papel higiénico corresponde a una mezcla de los dos. En cuanto al martillo, hallado en el sitio del suceso con manchas pardo-rojizas, dio el resultado siguiente. En el mango del martillo se encontró ADN correspondiente al imputado y en el mazo del martillo se encontró ADN correspondiente a una mezcla proveniente de ambos. Todas estas evidencias fueron levantadas desde el sitio del suceso, con la respectiva cadena de custodia. El perito fotográfico da una gráfica del principio de ejecución, del sector El Triángulo, en donde se aprecia un sitio eriazo, y de la vereda en donde se encontraron las piernas. Se aprecia ahí un lugar público, una vereda, un poste de luz. La lata de exposición del perito legista, en concordancia con el certificado de función,
nos dan cuenta de la muerte con características homicidas, estableciéndose como causa de muerte heridas cortopunzantes múltiples, cervicales y cuero cabelludo, explicando que el resto de las heridas contribuyeron a provocar una anemia aguda. En cuanto a la alevosía, su señoría, del análisis de la prueba ha quedado establecido que el acusado obró sobre seguro, toda vez que la víctima se encontraba ebria y drogada en exceso, de lo cual dan cuenta los informes periciales de alcoholemia y toxicológico, que arrojan 3,34 gramos por mil de alcohol en la sangre y la existencia de cocaína y drogas en la víctima. Por cierto, fueron incorporados como prueba pericial y al decir del legista, la mezcla de estas dos sustancias, alcohol y cocaína, configuraría un tercer tipo de droga que potenciaría su estado vulnerable e incluso inestable para estar de pie y caminar, lo cual pudimos ver en los distintos videos observados, unidos al estado emocional, por el término de la relación amorosa que era de conocimiento del acusado, y que el acusado, aprovechándose de todas estas circunstancias y del hecho de mantener una relación de confianza que se habría generado con la víctima, lo que de acuerdo a los dichos de la PDI que presenciaron su declaración, eran más que amigos, llevando de esta manera a la víctima a un lugar alejado del centro urbano en el que se encontraban, esto es a la casa del acusado, pese que a la víctima había solicitado a una amiga que la llevara a su casa. El acusado lleva a la víctima, a Ever, específicamente a su pieza, que se ubicaba al fondo y en el patio de la casa, en la cual en la parte de adelante de dicho inmueble se encontraban sus padres, pero los cuales se encontraban durmiendo y medicados con pastillas para dormir. Lugar en donde el acusado pudo agredir a la víctima violentamente, causándole la muerte, sin que la víctima haya tenido ni una mínima posibilidad de repeler dicha agresión. Todo esto da cuenta de un ánimo expreso de aprovecharse de esa indefensión para llevar a cabo su actuar. El ensañamiento. En cuanto al ensañamiento, la víctima fue herida y golpeada en varias oportunidades, en diferentes partes del cuerpo, con distintos elementos, armas o herramientas. Y este aumento sostenido de agresión deliberada e inhumana en Ever califica la voluntad homicida del acusado, y esto se refuerza del análisis de lo expuesto por el perito médico legista, que nos habla de múltiples heridas vitales previas a la muerte, ejecutadas con diversos elementos. A saber, en la foto 26 refiere hematoma equimótico en codo derecho, realizado con objeto contundente. Foto 27, hematoma pericular derecho, dorso nasal y fractura de nariz, objeto contundente, y ápice nasal, lesión cortante, con elemento cortante. Foto 28, hematoma, pómulo izquierdo, objeto contundente. Foto 31, zona del hombro, más o menos 14 heridas cortantes, con cuchillo. Foto 33, varias escoriaciones en la frente, cuchillo más pequeño, señala. Foto 14, ceja y párpado superior cortante, con cuchillo. Foto 18, antebrazo derecho cortante, también herida cortante en dedo de la mano. Todas estas heridas o lesiones fueron vitales, fueron coetáneas. En cuanto a las heridas mortales, obviamente vitales, son cortas cervicales en carótida derecha y yugular izquierda, que deben haberse ejecutado con un cuchillo más grande que los otros, señala el legista. Y las heridas vitales de la cabeza en cuero cabelludo se realizaron con un objeto diferente, contuso cortante, toda vez que denota un peso, según declaró el perito, por el resultado de las heridas, respecto de lo cual el oficial investigador de la PDI, Sergio Garrido, describió como una herida de forma estrellada. En cuanto al móvil, una discusión fundada en la negativa por parte de la víctima a dejar de hablar del término de su relación y de su polola, y por ende al rechazo a mantener en esa oportunidad algún tipo de intimidad, lo cual era buscado por el propio acusado, quien en su declaración prestada ante la PDI y el fiscal de turno y presenciada por los oficiales Felipe Oñate y Arturo Morales, quienes además declararon en juicio, señalaron que el imputado declaró haber mantenido una relación silenciosa con la víctima, en virtud de la cual la víctima y él mantenían intimidad, esto es, relaciones sexuales, pero que esto era en silencio,
y que esto pasaba cada vez que la víctima peleaba con sus parejas, refiriéndose en todo momento a la víctima en sentido femenino, denominándola como, comillas, ella, comillas, Evelyn, agregando, comillas, que ella se creía hombre y que mantenía relaciones, comillas, lésbicas. Comprendiéndose de todas estas afirmaciones, que la veía como mujer y, a diferencia de lo declarado en juicio, no reconocía a Ever como hombre, e incluso el mismo acusado declara haber sido agredido por Ever con un mordisco en el pecho. Lo que, al decir del oficial Garrido, dicha lesión es más bien típica de una acción defensiva y no de agresión. Y esa defensa suele observarse en actos de agresión sexual, en que las víctimas se defienden y para ello forzosamente el acusado debió estar sin polera. Que si bien no pudo determinarse a quién correspondía el ADN masculino encontrado en la vagina de la víctima, lo cierto es que con la última persona que Ever estuvo, luego de determinar su relación con Yenaray, fue con Oscar, lo que demuestra, en definitiva, que no hay espacio para otra persona. Todo lo anterior demuestra que, en definitiva, ese día, Oscar esperaba mantener relaciones sexuales con Ever, ya que eso ocurría cada vez que Ever peleaba con sus pololas, y él era su pañuelo de lágrimas, tal como lo declaró. Todo lo cual se ve agravado como un crimen de género, un crimen porque puesto que, a pesar de mantener una imagen y una postura, comillas, en público ante la sociedad y su familia, de ser, comillas, su amigo y de reconocer su identidad de género como hombre, lo cierto es que ello era falso, pues de lo contrario nunca habría mantenido relaciones sexuales en secreto con Ever y no se habría referido a Ever como mujer cuando declara ante el fiscal y la PDI, ya que, como señaló, él dice que Evelyn se creía hombre y era lesbiana, manteniendo relaciones lésbicas. Por lo que, ante la oposición de Evelyn, dentro de lo que pudo oponerse de acuerdo al estado que ya hemos expuesto, decidió matarla. Pero antes de ello, decidió desahogar toda su furia por no haber logrado corregirla y sacarla de su confusión, a su entender, sintiéndose rechazado como hombre, lo cual plasma en un mensaje con su decisión de dejar parte del cuerpo de Ever en plena vía pública, en una mochila semiabierta, debajo de una luminaria, en buen estado. Y esto precisamente para que fuera prontamente encontrado, como ocurrió en los hechos, en donde un vecino del sector lo encuentra y da cuenta a Carabineros, respecto a lo cual se incorporan videos y fotogramas, además de los relatos de los carabineros del sitio del suceso, doña Amelia Schell y Claudio Muñoz. Recordemos que las otras partes de Ever fueron llevadas en un carro de supermercado al sector El Triángulo. No esboza ningún sentido diverso al que se ha establecido el no haber dejado todas las partes de manera conjunta en el lugar Eriazo, en donde además quedaban ocultas o retiradas de la ciudad, lo que es contradictorio con llevarlas a la vereda bajo una luminaria. Agrava asimismo el crimen la circunstancia de haber aumentado deliberadamente el mal del delito, ocasionando otros males innecesarios para su ejecución. Por ejemplo, como la fractura de nariz, hematomas y heridas previas, sin sentido y no conectados con la muerte, como los múltiples cortes en diversas partes del cuerpo, todo lo cual fue innecesario para su objetivo. Finalmente, el desmembramiento. El desmembramiento agrava este cruento hecho, expresando con ello el uso de fuerza excesivo por parte del acusado, manifestando un desprecio por el cuerpo de la víctima, cercenándolo de la manera que lo hizo, brutalmente, y esparciéndolo por la ciudad en diversas partes, lo cual se pudo apreciar en las fotografías del sitio del suceso y en las del servicio médico legal, y además por el relato de los policías y particularmente lo expuesto a través de la declaración del señor Garrido. Su señoría, no debemos dejar de considerar las heridas defensivas, que aunque sean pequeñas o de menor intensidad o relevancia en comparación a la gran cantidad de heridas que demuestra el cuerpo,
Lo cierto es que demuestran que Ever, a pesar de su estado casi inconsciente, se logra dar cuenta de las agresiones de todo tipo, agresiones físicas, sexuales, y procura defenderse. Y todo ello queda demostrado con estas lesiones defensivas que han sido descritas tanto por los oficiales de la PDI como en las fotografías de los antebrazos, muñecas, dedos, que dan cuenta de esta defensa. Así las cosas, su señoría, consideramos que la prueba incorporada por el Ministerio Público ha sido contundente, ha sido suficiente para establecer, más allá de toda duda razonable, los hechos indicados en la... Solicitamos así se declare y se condena al Fiscal, imputado. disculpe, pero lo último no se le entendió porque se le cortó la señal. Los últimos 30 segundos, ¿se lo puede repetir? Sí, señalando que consideramos que se ha establecido a través de la prueba incorporada por el Ministerio Público, más allá de toda duda razonable, los hechos expuestos en la acusación, por lo que solicitamos desde ya sea condenado el acusado Óscar Contreras Alarcón a la pena de presidio perpetuo calificado, las accesorias que correspondan y las costas de la causa, señora. Bien, tiene la palabra ahora la querellante por la delegación presidencial de la región del Biobío, doña Francisca Susper. Gracias, su señoría. Durante el desarrollo del juicio, y habiéndose rendido toda la prueba, se ha logrado acreditar, más allá de toda duda razonable, la existencia de los delitos imputados, la participación y acciones que llevó a cabo el imputado desde el día 30 de agosto al día 1 de septiembre del año 2023. A través del trabajo realizado que fue pormenorizadamente explicado por los funcionarios policiales de la Brigada de Homicidios, funcionarios de Carabineros y peritos que expusieron en estrados que con suficiente idoneidad para llevar a cabo diligencias dieron suficiente razón de sus dichos, aportaron información contesta entre sí, acreditándose fehacientemente día, hora, lugar y dinámica de los hechos, y la identificación del responsable como la determinación de la participación del imputado en los hechos. Tal como se adelantó por esta querellante en el alegato de apertura, se trata de un hecho brutal, donde se utilizó una violencia innecesaria y se aprovechó de la indefensión de la víctima. El imputado lo golpea, lo apuñala en múltiples ocasiones con intención de causarle la muerte. Y esto no fue, como señala la defensa, en una riña, sino fue un acto deliberado del imputado para luego, pasado el día, cercenar, dividir y botar partes del cuerpo de la víctima en dos lugares diversos. Estos hechos constituyen un homicidio calificado por alevosía y ensañamiento. En primer lugar, su señoría, se exigen respecto a la alevosía la concurrencia copulativa de elementos objetivos y subjetivos. Es decir, por una parte, la indefensión de la víctima, que vendría a ser el elemento objetivo, y por otra parte, como señala el profesor Garrido Montt en su libro de Derecho Penal, tomo 3, parte especial, además de representarse materialmente esa situación, el delincuente debe haber sido su creador o haberse decidido la ejecución del hecho, o sea, aprovecharse de ella. Esto es el elemento subjetivo. El imputado actúa sobre seguro, sin ningún riesgo y aprovechándose de las oportunidades materiales que imposibilitaban a la reacción de la víctima, asegurando su actuar ilícito. Que estos elementos de la alevosía descritos fueron acreditados fehacientemente por la prueba que se rindió en juicio, especialmente por la prueba material. En este caso se logró acreditar que el imputado golpea con un martillo a la víctima, esta cae y la continúa apuñalando con el claro interés de causarle la muerte. Este se encontraba altamente alcoholizado y drogado, conforme los informes de alcoholemia y toxicológico. Y también por los dichos de la testigo doña Marcela Arias, quien era amiga de la víctima. La víctima la llama alrededor de las 24 horas en mal estado, como señala, se notaba ebrio, pidiendo ayuda para que la fuera a retirar del lugar. Asimismo, el perito del Servicio Médico Legal señaló en su declaración que la víctima pudo caer en la cama producto de su estado etílico, quien no podía defenderse y atendida la profundidad de los cortes que recibió, debió estar afirmada en algo, ya que estos golpes eran de contragolpe. El funcionario de la Brigada de Homicidios, don Sergio Garrido, señala que la víctima pudo tener reacción, pero tardía, atendido el estado en el que se encontraba.
Del análisis de los videos de las cámaras de seguridad del local de Yabú, y como también pudimos apreciar todos los intervinientes de este video, la víctima se veía claramente en un estado etílico tambaleante, y no hacia el imputado y el otro acompañante. Lo mismo cuando se suben al vehículo de la aplicación Didi. Ever nunca lo atacó. Por esta razón es que el imputado no presenta heridas de defensa, como tampoco estuvieron bebiendo en la plaza de armas, por lo que una supuesta agresión anterior hacia el imputado nunca existió, y tampoco los supuestos golpes que Ever le dio en su casa, ya que éste no tuvo alternativa de defensa. Respecto al ensañamiento, el autor actúa con una crueldad innecesaria y excesiva, inflige a la víctima un sufrimiento adicional y deliberado, más allá de lo necesario para causar la muerte. El perito del Servicio Médico Legal, el doctor Jaime Gómez, expuso que el imputado no solo infligió heridas mortales, sino también múltiples lesiones con hematomas con un objeto contundente y otras cortantes en su cuerpo, especialmente en la parte superior del tórax. 14 heridas cortopunzantes de carácter vital, 10 hematomas entre nariz y región pericular derecha y mejilla derecha, 14 heridas cortantes en la cara y cuero cabelludo, entre estas del cuero cabelludo, 6 heridas en distintas direcciones que llegan al tejido óseo. En el cuello una herida cortopunzante que secciona la carótida, y en el lado izquierdo del cuello secciona la vena yugular. También presentaban sus piernas hematomas y heridas erosivas, y en sus manos hematomas y heridas erosivas, como también en los dedos algunas heridas de defensa. Todas estas vitales. Esto significaba que el corazón bombeaba aún sangre, la víctima aún se encontraba viva. En ese mismo sentido declararon los funcionarios de la Brigada de Homicidio de Policía de Investigaciones, doña Catalina Lagos y don Sergio Garrido, quienes señalan que el cuerpo presentaba múltiples lesiones en todo el cuerpo de carácter vital. Y así pudimos apreciar de las fotografías expuestas en el set número 2, que contenía 72 fotografías, particularmente de la 23 a la 46. También, su señoría, pudimos apreciar las fotografías en este mismo set, particularmente de la 23 a la 46, la habitación del imputado donde ocurrió este hecho. Había una gran cantidad de manchas pardo-rojizas. Todas estas, conforme señaló el funcionario de la Brigada de Homicidios, fueron la mayoría por goteo y salpicadura, producidas al enterrar y sacar el cuchillo del cuerpo. El acusado no solo infligió heridas letales, cortes cervicales en arterias principales y cabeza, sino otras vitales que no causaron la muerte, pero que indudablemente incrementaron el dolor y sufrimiento físico y psicológico de la víctima de manera gratuita e innecesaria. Estos hechos, además, constituyen el delito de ultraje de cadáver. La defensa, en su alegato de apertura, señala que respecto a este delito no se cumpliría el tipo, ya que lo que buscaba el imputado era ocultar el hecho delictivo, por lo tanto, esto sería una causal exculpante. Su señoría, estas son dos acciones distintas, independientes, ejecutadas en tiempos diferentes, sin que la segunda sea consecuencia necesaria de la primera, y por tanto totalmente evitable, y que atenta contra un bien jurídico distinto: ultraje de cadáver, memoria y honor del fallecido, y el derecho de la familia a darle un duelo digno. La sola circunstancia que la defensa argumente que es encubrimiento del cuerpo del delito no constituye por sí sola una conducta neutra, sino del todo ilícitamente subsumible dentro de otro tipo penal. Perfectamente la acción de encubrimiento puede constituir un nuevo delito, como por ejemplo, y en caso extremo, por cierto, el homicidio de testigos presenciales para evitar una denuncia y posterior declaración. En este caso, pudo acreditarse durante el desarrollo del juicio que el cadáver fue cercenado, luego dejado en dos puntos diversos cercanos al domicilio del imputado, unas partes en el sector del Triángulo, cercano a una cancha de fútbol, y en una mochila las piernas la deja en la vía pública, en una calle residencial, bajo una luminaria, frente a un domicilio particular, concurrido y habitado, queriendo encontrarlas, y así fue. Este acto, su señoría, es totalmente independiente del homicidio. Estimamos también que en estos hechos concurren las agravantes de responsabilidad penal del artículo 12, número 4, número 9, número 2 y 21.
Respecto al número 4, y como bien pudimos apreciar en las imágenes de los sets fotográficos y a través de la declaración de los testigos, funcionarios policiales y peritos del Servicio Médico Legal, son múltiples las lesiones que dan cuenta que la víctima estaba herida, golpeada en un estado etílico y el acusado sigue propinando cortes vitales cuando estaba vivo, aumentando así deliberadamente el mal del delito. Número 9, como ya se apreció también, el desmembramiento del cuerpo de la víctima, dejarlo botado, separado, ni siquiera envuelto pulcramente y expuesto, a fin de que sobre todo las piernas fueran vistas por los transeúntes en un lugar residencial, transitado y con luminosidad, que precisamente fue encontrada por el propietario del domicilio donde se dejó la mochila. Este es un acto de deshonor contra la víctima. Ejecutarlo de noche. Los hechos ocurren en horas de la madrugada del día 31 de agosto del año 2023. Los padres del imputado dormían, con un relajante, como señaló él en su declaración. Y como la generalidad de las personas descansan a esas horas de la noche, sumado a la oscuridad, a la soledad, se hizo imposible la defensa de la víctima a solicitar auxilio y aún más dificultó la captura del imputado, tal como ocurrió en los hechos. Respecto al número 21, esto es cometer el delito o participar en él motivado, en este caso por sexo, género, orientación sexual, identidad de género. De la propia declaración del imputado, este se refirió en todo momento como Evelyn, y así lo señalan con teste los funcionarios que estuvieron presentes en la declaración del imputado, que se creía hombre, que era lesbiana, y que aquel día, como en otras ocasiones, que era lo que esperaba Oscar, era mantener relaciones sexuales con Evelyn, ya que en esas ocasiones, cuando ella peleaba con sus parejas, se confundía, lo buscaba y era como un paño de lágrimas, y esto lo hacían en secreto, solo lo sabían ellos dos. Es así como sufrió ataques humillantes y vejatorios en diversas zonas corporales sensibles, situación que permite asumir fundadamente que la motivación del acusado estuvo permeada por un prejuicio hacia la identidad de género u orientación sexual de la víctima. Por lo tanto, su señoría, expuesto lo anterior, es que solicitamos que se condene al acusado por los delitos de homicidio calificado y ultraje de cadáver, teniendo en consideración la agravante responsabilidad a las penas señaladas en la acusación particular de esta querellante. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra la querellante por la víctima indirecta. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, con el devenir de los días en los cuales hemos estado presentes todos los intervinientes en este juicio, tiene esta parte querellante la convicción profunda de que se ha podido acreditar de forma clara, contundente y coherente que el acusado, don Óscar Contreras, tiene participación en calidad de autor del homicidio calificado de la víctima Ever Albarrán. Durante estas jornadas hemos podido escuchar diversos testimonios de testigos civiles, policías, peritos. Hemos podido ver imágenes, pruebas, todas y cada una de ellas, qué duda cabe. Videos, reproducciones de imágenes que no han hecho nada más que reafirmar, su señoría, una dolorosa verdad, que Ever fue asesinado de manera cruel, cobarde y deliberada por el acusado, quien además, luego de acometerlo de la manera cruel que lo hizo, desmembró su cuerpo y lo dispuso en diversas zonas de la ciudad de Los Ángeles, a vista de todos aquellos transeúntes y comunidad que pudieran verlo. Se ha dado por acreditado, su señoría, con la prueba de cargo que ha sido rendida en este juicio, los hechos que forman parte de la acusación fiscal a la cual adhirió esta parte querellante. Principalmente dan cuenta de que el día 30 de agosto del año 2023, la víctima compartió durante varias horas con el acusado. Estuvieron en diversos locales donde se expende alcohol y comida, la estancia, en el local Socorros Mutuos, para terminar el día en el bar de Yabú. Así lo confirmaron testigos presenciales de aquellos hechos, como el garzón Domingo Llanos, quien dio cuenta de haber compartido y de luego incluso haber dejado a la víctima junto con el acusado en el domicilio del acusado. Transcurrieron aproximadamente
12 horas, su señoría, las cuales estuvieron compartiendo alcohol, droga, como se ha hecho referencia ya latamente por las personas que me antecedieron. Existen videos, su señoría, que dan cuenta de que la víctima se encontraba en un estado de ebriedad. No solo videos, sino que también una prueba pericial, en particular el informe de alcoholemia que fue tomado a la víctima, el cual arrojó un nivel de alcohol en la sangre de 3,35 gramos por litro de la misma. Un nivel altísimo, su señoría. Además de presencia de cocaína y metabolito de la misma, lo cual fue referido por el informe bioquímico. Este punto es clave a juicio de esta parte querellante, su señoría, toda vez que da cuenta de que la víctima se encontraba completamente vulnerable, no solo desde el punto de vista físico, sino que también psicológico. Así lo explicó con claridad el médico legista Jaime Gómez, al señalar que en ese estado la víctima tenía escasa o nula capacidad de defensa y poca conciencia de lo que ocurría a su alrededor. Luego de compartir en el último lugar donde fue visto con vida Ever Albarrán, esto es en el bar de Yahoo, en la ciudad de Los Ángeles, tanto el imputado como la víctima se suben a un vehículo de la aplicación Didi, tal como lo refirió el testigo Llanos. El destino, el domicilio del imputado. Y es en ese lugar donde ocurren los hechos que son fundamento de este juicio oral. De acuerdo a la prueba pericial rendida, se encontraron en la habitación del acusado, al interior de su domicilio, que compartía con su padre y su madre, así como de su hijo menor de edad, manchas pardo-rojizas compatibles con sangre humana. Dicha sangre humana corresponde tanto a la víctima como al imputado. Estaban por todos los lugares de la habitación. Así dio cuenta el funcionario de la Policía de Investigaciones, el señor Garrido, que dio cuenta de que existía sangre por proyección y por goteo tanto en el piso, en la cama, en la cómoda, en cajas, es decir, por toda la habitación, lo que da cuenta del ensañamiento que tuvo el imputado para con la víctima. Hay que hacer presente, su señoría, que a juicio de esta parte querellante, estamos en presencia de un homicidio calificado toda vez que el acusado actuó sobre seguro. Y tenemos dicha convicción, como ya referí, por el informe de alcoholemia que da cuenta del estado de ebriedad, del informe toxicológico y de la declaración del perito del Servicio Médico Legal, el que dio cuenta de que efectivamente la víctima no podría haber opuesto ningún tipo de resistencia al ataque. En algún momento en su alegato de apertura, la defensa del acusado plantea una teoría del caso de que esta situación habría ocurrido producto de una riña, con la prueba que se ha rendido y por la ausencia de lesiones que mantenía el imputado. Creo que queda de manifiesto que dichos hechos no ocurrieron de aquella manera y que, al contrario, lo que ocurrió es que el imputado, aprovechándose de la condición en la que se encontraba la víctima y con ánimo alevoso, es que le da muerte de la manera brutal en la que todos aquellos que presenciamos y que tuvimos la posibilidad de estar presentes en este juicio pudimos ver. Respecto del ensañamiento, su señoría, entendemos que también concurre dicha calificante. Se describió por parte del perito del Servicio Médico Legal la innumerable cantidad de lesiones que mantenía Ever Albarrán al momento de que se le realizó la autopsia. Herida cortopusante en el cuello que seccionó la carótida, otra que seccionó la vena yugular, múltiples heridas cortantes en el rostro, en el tórax, en la espalda, en el cuero cabelludo, hematomas compatibles con golpes de puño con algún objeto contundente, heridas en las extremidades, así como también excoriaciones defensivas de menor entidad, pero que aún en el estado en que se encontraba la víctima intentó poner algo de resistencia al ataque del imputado. Todo esto, su señoría, sin duda alguna, y a juicio de esta parte, evidencia una agresión prolongada, cruel e inhumana. No fue solo una estocada que acabó con la vida de Ever, sino que fueron decenas de lesiones que de por sí le causaron la muerte. Ahora bien, como si lo anterior no bastara,
Luego de dar muerte a Ever, el acusado decide cercenar su cuerpo. Lo desmembra, coloca la cabeza en una mochila, sus piernas en otra mochila, el torso en una frazada y decide repartirlo por la ciudad. Y eso, su señoría, da cuenta de el disvalor que tiene el acusado, tanto por la víctima, por el bien jurídico, vida, así como también con lo que pudiese causar en la comunidad de su señoría, en la comunidad de una ciudad como la ciudad de Los Ángeles, que tiene no muchos habitantes, una ciudad que suele tener tranquilidad, así por lo menos lo entiende esta parte, sin perjuicio de eso, el imputado decide repartir los restos de la víctima por la ciudad, dando cuenta además de querer esconder aquello que había realizado. En su declaración, que esta parte encuentra como noticia y que en lo pertinente entendemos que no tiene ninguna influencia sustancial en el esclarecimiento de los hechos, miente u omite información, da cuenta de que en algún momento habrían estado en la plaza, lo cual a la revisión de las cámaras de la municipalidad se da cuenta que eso no es así. De hecho, omite que estuvieron compartiendo en los locales que ya referí. Y por tanto, su señoría, entendemos que en ese sentido la declaración del imputado no tiene ningún tipo de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Respecto de las circunstancias agravantes, señoría, las cuales parte querellante adhirió a la acusación fiscal que ella establecida en el artículo 12, número 4, ¿no es cierto? Entendemos que se encuentra acreditada por las lesiones que la víctima presentó, lesiones de carácter vitales y que son previas a aquellas que le causan la muerte. Respecto de la circunstancia agravante establecida en el artículo 12, número 9, su señoría, entendemos también que se encuentran acreditadas toda vez que, aparte de quitarle la vida, ¿no es cierto?, la víctima Ever Albarrán, el imputado luego de ello lo cercena su cuerpo, lo decapita, le corta las piernas y aparte, ¿no es cierto?, dispone de aquellas partes en diversas zonas de la ciudad de Los Ángeles. Y por último, respecto del agravante establecido en el artículo 12, número 21, su señoría hay que hacer presente y tiene la convicción, esta parte querellante, de que efectivamente el imputado no aceptaba que se considerara como hombre. Así lo refieren, se refiere a ella en términos femeninos, tanto en su declaración en estrado como en la declaración prestada ante la policía. Además asume y reconoce en su declaración que mantenía relaciones sexuales cuando Ever tenía algún tipo de discusión con su pareja. Y entendemos que el día de los hechos, valiéndose de la situación en la que se encontraba, él que era conocida, cada vez que terminaba o que tenía algún tipo de discusión con su pareja, manteníamos relaciones sexuales. Por tanto, él sabía que aquel día, 30 de agosto, cuando se juntaron en el bar La Estancia, eso era lo que había ocurrido. Se juntaron a beber porque él tenía claro, Ever se lo había dicho, de que había tenido problemas con su pareja. Y por tanto visualizó que, como había ocurrido en ocasiones anteriores, lo más probable es que pudieran mantener relaciones sexuales ese día. Es decir, aprovechándose aparte después de la situación de estado de indefensión por la alcoholización y el consumo de drogas que mantenía Ever, es que lo lleva a su casa. En vez de disponerlo o de ofrecerle llevarlo a su domicilio. Sabía dónde vivía Ever, había compartido en algún momento, había estado en su casa, conoce a su madre, conocía a la señora Sandra, ha sido cuenta en su declaración en estrado, ha sido cuenta en su declaración ante la policía de investigaciones y aún así decide llevarlo a su casa. Y en base a la negativa de mantener relaciones sexuales, es que lo acomete, y en razón de aquello, señoría, es que solicitamos respetuosamente se condene al acusado en los términos establecidos en la acusación fiscal a la cual adhirió esta parte querellante. Bien, tiene la palabra para su alegato de clausura la defensa. Gracias, magistrada. La Fiscalía y los creyentes acusaron a Óscar Contreras de homicidio calificado, y no de homicidio simple, sino de calificado, ya que consideraron que concurrían
la calificante de alevosía y ensañamiento. Incluso el juicio, incluso lo podemos ver ahora, su señoría, se llenó de especulaciones por parte de los funcionarios policiales y de los propios persecutores, que difieren bastante de la forma en que los acusadores redactaron los hechos de la acusación. Los propios peritos y funcionarios diligenciadores en sus declaraciones dieron una hipótesis diferente a lo descrito por el Ministerio Público en su acusación, incluso señalando que el desmembramiento no habría ocurrido a los 2 días, sino unas horas después, que el delito se habría cometido por motivos que la Fiscalía no indagó y no incorporó en su acusación, siendo solo estas suposiciones y elucubraciones sin sustento fáctico y en contradicción por los propios hechos acusados por el ente persecutor. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es si con la prueba que se rindió en juicio, el Ministerio Público y el querellante particular lograron acreditar dichas calificantes en un juicio que duró 7 días, su señoría. Y para esto hay que realizar entonces el desglose de estas calificantes. Cometer un homicidio con ensañamiento requiere de un elemento objetivo y subjetivo, que consiste en causar dolor o sufrimiento excesivo e innecesario a la víctima con el fin de ocasionarle la muerte. Y además, un elemento subjetivo, es decir, el dolo de provocar un sufrimiento inhumano con el único objeto de causar la muerte. Es decir, debe acreditarse un dolo directo de ensañamiento, ya que tal como refiere Garrido Montt, en la calificante el legislador no sanciona la causación de dolores, sino el aumento inhumano del inherente a la provocación del deceso. Y de la misma forma, Labatut y Centeno, cuando afirman que del número de las heridas causadas no puede deducirse la existencia de ensañamiento si con ellas no se ha producido sufrimientos innecesarios. Pues bien, en base a las declaraciones del perito del Servicio Médico Legal que realizó la autopsia y señaló literalmente que de las heridas que causaron la muerte de Eber fueron 3, y que esta muerte fue extremadamente rápida, por anemia aguda, y que afortunadamente no habría sentido. Y si bien no podemos desconocer, su señoría, que efectivamente hubo un desmembramiento, sin perjuicio de estas especulaciones horarias, no cabe duda, y no fue discutido en juicio, que este desmembramiento fue post-mortem, tal y cual como lo declaró el perito del Servicio Médico Legal. Y por ende, no se aumentó el sufrimiento de Eber, afortunadamente. Es menester señalar que mucho se habla de las lesiones vitales, pero el propio perito del Servicio Médico Legal señaló que estas lesiones eran aparentemente vitales, porque para ello se requería un peritaje especializado. Este peritaje especializado es el peritaje histológico, peritaje que el Ministerio Público renunció y los creyentes también renunciaron, porque al parecer no les pareció relevante. Y en cuanto a la alevosía, para que el tribunal pueda tener por acreditada la alevosía, requiere que en el juicio se haya acreditado que el autor no solo se aprovecha de una circunstancia de indefensión de la víctima, sino que además requiere necesariamente de un elemento subjetivo también y de manera copulativa. Que el agente en este caso haya buscado o creado deliberadamente dichos elementos materiales al momento de la comisión del hecho. Supone que el autor en este caso busque o provoque dicha indefensión con un dolo directo, tal y cual como lo ha señalado la excelentísima Corte Suprema en el fallo Rol de Corte 4464 del año 2024, de fecha 29 de abril del año 2024. Y sobre este punto, la prueba rendida en juicio da cuenta de que el 30 de agosto del año 2023 se juntaron Oscar y Eber, dos amigos, porque Eber tenía problemas sentimentales, laborales, y que recorrieron por horas, desde la temprana tarde hasta la madrugada, por distintos locales comerciales, consumiendo ambos alcohol y cocaína. Sabemos también que Eber le pidió a una amiga, llamada Marcela, que lo fuera a buscar, amiga que nunca llegó, y que la intención de Oscar era que no deambulara por la calle. Por eso deciden irse a la casa de Oscar.
después de haber compartido todo el día, altas horas de la noche. Luego llegaron a la casa de Óscar y lo cierto es que hubo una discusión. Y eso no lo señala la defensa, su señoría, para tenerlo claro. La defensa no es la que sostiene que aquí hubo una riña. Lo señala el Ministerio Público y el acusador particular en los hechos de la acusación, donde el propio Óscar nos señala que también habría sido agredido, cuestión que es corroborada por el moretón que Óscar tenía en su pecho. Y a raíz de ellos, y producto de la ingesta de alcohol y cocaína de ambos, Óscar reacciona golpeándolo y causando la muerte. De este relato se desprende claramente que dentro de todo el día nunca fue la intención de Óscar causar la muerte de Ever. En este sentido, no fue Óscar quien obligó a Ever a consumir cocaína ni alcohol, ni tampoco lo engañó para su consumo, sino que de acuerdo a la declaración de mi representado, fue el propio Ever quien lo contacta para que se juntaran. Esto se trató de dos personas, dos amigos que consciente y voluntariamente se juntaron a compartir entre ellos e incluso con terceras personas en lugares públicos. Es más, si la amiga de Ever hubiese ido por él, esto nunca hubiera ocurrido, lo que acredita que no fue un plan ni una estrategia de Óscar que éste lo acompañara a su casa para cometer este lamentable crimen, ni que fue una circunstancia deseada o buscada por él, donde ambos se encontraban en las mismas circunstancias. Ambos habían bebido, ambos habían consumido droga. Y entonces debemos preguntarnos, ¿acreditó el Ministerio Público o los querellantes que mi representado actuó con alevosía o ensañamiento con la prueba rendida en juicio? Esta misma prueba nos da la respuesta y la respuesta es que lo cierto es que no. Debemos hacernos cargo, su señoría, del delito que se incorpora por parte del acusador particular, y en este sentido señalan que mi representado comete además el delito de ultraje de cadáver del artículo 322 bis del Código Penal, y sin duda creemos que mi representado debe ser absuelto de este delito, ya que en primer lugar la norma exige, para la configuración del delito, que éste se realice en menosprecio de la memoria de quien hubiera muerto. Y aquí está claro que el desmembramiento se realiza con el único fin de ocultar los efectos del delito, siendo una de las causales de inexigibilidad de otra conducta, específicamente del estado de necesidad exculpante del artículo 10, número 11 del Código Penal. Respecto de las agravantes, primero se invoca la circunstancia del artículo 12, número 4 del Código Penal. Esto es aumentar deliberadamente el mal del delito causando otros males innecesarios para su ejecución. En este sentido, consideramos que no concurre dicha agravante, ya que, como sabemos, el desmembramiento afortunadamente es posterior a la muerte de Ever, cuestión que no fue discutida en juicio y no se realiza para la ejecución del delito, repitiéndonos, además, a lo ya referido a las alegaciones sobre el ensañamiento. Respecto, su señoría, a la circunstancia agravante del artículo 12, número 9, esto es emplear medios o hacer que concurran circunstancias que añadan la ignominia a los efectos propios del hecho, creemos que tampoco fue posible tenerla por acreditada, pues para ello debían los persecutores acreditar con prueba durante el juicio el ánimo del acusado, específicamente que éste causara una ofensa grave al honor o a la dignidad, cosa que, como sabemos, no acreditaron de manera alguna. Respecto del agravante del artículo 12, número 12, esto es ejecutar el delito de noche o en despoblado, los persecutores deben acreditar o deberían haber acreditado que el imputado se aprovechó de esta circunstancia, de que fuese de noche, y esta circunstancia no puede ser al azar. No basta con que se cometa un delito de noche para tener por configurada esta agravante, sino que también requiere del dolo directo de haberlo buscado, circunstancia que nuevamente no acreditaron en juicio. Nada demuestra que Óscar haya ideado un plan para utilizar y aprovecharse de esta circunstancia. De hecho, estuvieron juntos toda la tarde desde el día anterior. Y respecto al despoblado, evidentemente no nos referiremos, pues no cabe duda de los hechos de la propia acusación que el delito se cometió en la ciudad, en la casa de mi representado. Por último,
respecto del agravante del artículo 12, número 21, esto es, tratarse de un crimen de odio, no podemos dejar de recordar que corría el año 2012. Y el 2 de marzo un grupo de completos desconocidos, que se hacían llamar los morenos nazis del centro, golpearon a Daniel Zamudio brutalmente por varias horas en el Parque San Borja, marcándolo incluso con el gollete de una botella, una svástica nazi en su cuerpo, víctima de múltiples humillaciones solo por el hecho de ser homosexual, generando todo un debate en el país sobre la ley antidiscriminación, para luego Daniel fallecer un 27 de marzo, producto del brutal ataque y la gravedad de las lesiones, donde estuvo casi un mes agonizando. La fiscalía y los creyentes nos quieren hacer creer que la situación de Oscar con Ever, tal como ocurrió con Daniel Zamudio, se trata de un crimen de odio al ser Ever un joven transexual. Pues bien, su señoría, no todo homicidio de una persona que pertenece a la comunidad LGBTQIA+, es un crimen de odio, como ha quedado de manifiesto durante el juicio. Cuando Oscar conoce a Ever, lo conoce siendo hombre, y es de ese hombre de quien Oscar se hace amigo, al menos acreditado incluso desde el año 2021. Y desde esa fecha en adelante jamás hubo ningún tipo de discriminación o actitud negativa de mi representado respecto de la identidad de género de Ever. Por el contrario, mantiene una relación cercana donde Oscar se transformó en una persona con la que Ever podía contar cuando pasaba un mal momento de tristeza o de pesar, como ocurrió el día de los hechos, en que Ever buscó dentro de sus amistades a alguien que lo contuviera y lo acompañara, recurriendo a Oscar. Es más, hasta la propia fiscalía y los creyentes tuvieron más problemas para referirse a Ever como tal, debiendo ser corregidos por la defensa y por el tribunal para respetar su identidad de género. No es cierto lo que dice el creyente de que Oscar se refiere en la declaración prestada en estrados a Ever como Evelyn. De hecho, el tribunal y la propia defensa los tuvo que corregir. En este juicio declaró la madre de Ever, y como pudimos apreciar de las conversaciones de WhatsApp exhibidas entre el acusado y la madre de Ever, la trató de tía y se refirió a Ever como hombre, y ha quedado establecido a lo largo del juicio y de los numerosos testigos que Ever y Oscar eran amigos. Declaró así la amiga de Ever, doña Marcela, señalando que el acusado sabía de la transexualidad de Ever y que lo aceptaba. Señalando lo mismo, la expareja de Ever, donde nos contó que Oscar lo llamaba como tal y que nunca le molestó su relación, e incluso la hermana de Ever nos señaló que conoció al acusado por el año 2021, ya que Ever se lo presentó como su amigo. Acá no es como señala la fiscal que Oscar no respetaba el género de Ever y que por eso él lo trata con su nombre y género registral, sino que fueron los funcionarios policiales quienes le preguntaron y le consultaron por Evelyn, porque ellos se enteraron con posterioridad a esta declaración de la transexualidad cuando le toman declaración a la madre de Ever. Y pudimos apreciar que incluso una desconocida, imparcial, doña Karen Vidal, que al prestar declaración con el funcionario Sergio Garrido sobre su conocimiento de los hechos, le señala, y esto es muy relevante, que el propio Ever le cuenta que Oscar era su amigo y que de todas las personas que habían en Socorros Mutuos, local donde estaban compartiendo, Oscar era el único que sabía de su transexualidad y que incluso en alguna oportunidad lo había defendido por la misma circunstancia. No hay prueba alguna de conflictos previos ni elemento alguno que nos pueda decir que Oscar no respetaba a Ever. Acá se han planteado tantas cosas que no tienen su correlato con la prueba rendida, tantas afirmaciones realizadas que finalmente son solo elucubraciones del Ministerio Público. Al inicio de este juicio se llegó a hablar de que Oscar buscaba corregir a la víctima, llegando la fiscal a abrir comillas, dando a entender que estaba citando a alguien. ¿A quién, su señoría? ¿Se ofreció prueba de eso? Ninguna. Se habla de una supuesta negativa de Ever a tener relaciones sexuales con Oscar, pero de lo declarado por los especialistas, especialmente el Servicio Médico Legal, nada de esto se probó, ningún antecedente de dicho actuar fue acreditado en juicio. No hay semen, no hay ningún rastro, y de hecho,
el ADN negativo ni siquiera se puede determinar que pertenece a mi representado, ni la data de ese ADN presente eh, en el cuerpo de Eber. A diferencia del caso de Daniel Zamudio, no hay ninguna prueba rendida por la Fiscalía o los creyentes en juicio en que nos pueda hacer llegar a concluir que la razón por la cual se cometió este delito es por odio o discriminación por su transexualidad. Sabemos, su señoría, que los hechos son fuertes, que las circunstancias son dolorosas para una familia que pierde un ser querido. Pero si suprimiéramos mentalmente que Eber era un joven transexual y el desmembramiento que se produce con posterioridad a la muerte, ciertamente la acusación habría versado sobre un homicidio simple y no un homicidio calificado. Su señoría Oscar cometió un delito y así lo reconoció en todas las instancias, declarando ante funcionarios policiales, acompañándolos en las diligencias, declarando frente a un fiscal del Ministerio Público sin haber sido acompañado por un abogado defensor, declarando a este tribunal y poniéndose a disposición de todos los intervinientes para sus preguntas. Oscar se ha hecho responsable por lo que ocurrió ese día y lo que él ha contado coincide con lo que se logra probar y con la acusación. Acá nunca hubo un plan, acá nunca se buscó lo que pasó, Oscar nunca hizo algún tipo de diferencia por el género de Eber, por tanto debe responder por haber provocado la muerte de Eber, que eso fue lo único acreditado. Y esto es precisamente lo que la defensa le solicita a este tribunal, es que de manera objetiva se valoren los hechos, con la objetividad que le ha faltado al Ministerio Público y a los creyentes durante todo este proceso, y que se condene a mi representado, pero por el único delito que se acreditó y que se cometió. Y esto es el delito de homicidio simple. Bien, con ello concluyen los alegatos de clausura. Vamos a hacer un receso de 15 minutos para continuar con las réplicas. Para ello tendrán 10 minutos cada interviniente. Bien, rija el receso.
Réplicas, tiene la palabra el Ministerio Público. Gracias, señoría. De manera breve, hacernos cargo de la réplica en cuanto a observar desde ya la calificación que pretende dar la defensa en cuanto a un homicidio simple. Es decir, sería similar a cuando alguien dispara a una persona y muere o cuando le da una puñalada y muere. Para ella los hechos son iguales en cuanto a su calificación jurídica. Señala que tanto los querellantes como el Ministerio Público hemos llenado de especulación y que difieren de los hechos de la acusación. Señoría, hablamos de especulación en cuanto a los resultados de ADN del imputado y de la víctima existentes en las distintas especies y herramientas o armas en el sitio del suceso. Hablamos de especulación en cuanto a la evidencia fotográfica, en cuanto a la cantidad de lesiones. Estamos especulando en cuanto a la existencia o no de lesiones vitales o no. Estamos especulando en cuanto a la forma de comisión y los elementos empleados para aquello. No, su señoría, las lesiones pudimos constatarlas a través de estas fotografías y la explicación que de ellas dieron tanto el perito como el experto en homicidio, el señor Garrido, así como graficar y podemos tomar conocimiento a través de la gráfica de la exposición de las fotos. De manera que no estamos hablando de estipulaciones. Y su señoría, en cuanto a si una lesión es o no vital, el doctor Gómez, que es un perito del Servicio Médico Legal con vasta experiencia al respecto, él explica que las lesiones vitales quedan con sangre y enrojecidas, ya que hubo circulación porque el corazón bombea, como es el caso de las lesiones vitales ya descritas, a las cuales no me voy a referir, sino que las doy por reproducidas en cuanto ya lo he dicho con motivo de la clausura. Y en ese contexto, su señoría, él realiza una precisión en cuanto al examen histológico que se refiere, porque él toma conocimiento que se habría realizado, pero que no tomó conocimientos del resultado. Y en ese sentido solamente señala que lo que él hace, es decir, refiriéndose al histológico, es nada más que confirmatorio. O sea, sirve para confirmar lo que el perito ya estableció. Esta aseveración la hace en el minuto 3.45 en el contrainterrogatorio efectuado por la defensa, señoría. Y en el mismo sentido declara el señor Garrido, coincidiendo y estando concordante con lo declarado por el perito del Servicio Médico Legal, en el sentido de reiterar por qué razón una lesión es vital o no y haciendo eco a lo ya dicho por el médico legista. Él tiene una experiencia criminalística, por lo tanto tiene claridad y precisión en señalar qué lesiones son vitales y cuáles son post-mortem. Ambos están de acuerdo en que el descuartizamiento es post-mortem, así como algunas lesiones menores que describió, pero la mayoría de ellas eran vitales. Son especulaciones los videos, señoría, para entender quién estuvo toda la tarde y hasta la madrugada con la víctima. Son especulaciones, el traslado en el Didi. No, señoría, eso fue incorporado, eso fue acreditado, no es ninguna especulación. El desmembramiento no lo discute, imposible discutirlo. Tenemos la fotografía, tenemos las declaraciones, señoría, y en ese sentido, hay una especulación en cuanto a lo que dice el acusado, su señoría. Ante el fiscal y la PDI, no. Hay una exposición clara de manera a través de los testigos Morales, Arturo Morales y Felipe Oñate, que no fueron testigos presenciales de la declaración del acusado y dieron cuenta clara y precisa de los antecedentes que llevaron al Ministerio Público a establecer lo que se señala en la acusación. De manera que no hablamos acá de especulación. Su señoría, en cuanto a la discusión en relación a la identidad de género, esa situación sin perjuicio del móvil, nosotros la estamos estableciendo como agravante. Y cuando ella dice, si hacemos desaparecer esta circunstancia, una supresión mental hipotética, de que no existe un sujeto trans, sería homicidio simple. Así lo señala la defensa, señoría. Pues bien, como Ministerio Público señalamos que aún cuando no existiera esta circunstancia de ser un joven trans, solamente no alegaríamos esa circunstancia específica del agravante en el 12 número 21, pero se mantiene el homicidio calificado considerando como elementos propios la alevosía y el ensañamiento, tal como se ha expresado, su señoría, porque no cambian la acción alevosa
que se ha señalado ya en el alegato de apertura, para no reiterar por qué consideramos alevoso, y solicito se tenga por reproducido, porque en ese sentido se aprovechó. No es que él haya planificado, el Ministerio Público no está diciendo que el acusado ha planificado, ha obrado e ideado un plan. No, su señoría. Acá la figura es que él se aprovecha de las circunstancias que se dieron al encontrarse en ese estado de ebriedad y de drogadicción la víctima, de vulnerabilidad por haber terminado, de tipo sentimental, por haber terminado con su polola, y todas las circunstancias que ya hemos referido. Entonces, no es que la haya elaborado, sino que se aprovechó de todas estas circunstancias a las que ya hicimos referencia. Su señoría, también en cuanto al ensañamiento, no hay ninguna especulación. No deja de ser un delito con ensañamiento por el hecho de ser o no ser trans la víctima. Y lo vimos. Se considera por la doctrina y la jurisprudencia la utilización de los medios, diversas herramientas, diversos objetos, de distintas medidas y dimensiones, pesos, cortes. Se considera también las circunstancias en las que se desarrolla esto. Acá, encontrándose la víctima con pocas posibilidades de repeler estas agresiones, no obstante, se da cuenta, y si quieren, y si se quiere, incluso instintivamente, de acuerdo al instinto, también se siente dolor, también se siente sufrimiento, e intenta defenderse, y dan cuenta de ello las lesiones defensivas. Por lo tanto, no quita la circunstancia de ser o no trans la existencia del ensañamiento como elemento del homicidio calificado que nosotros hemos expuesto. También, su señoría, hacernos cargo que las lesiones evidentemente son previas al cercenamiento de la yugular y la carótida, porque, como señaló el perito, son estas lesiones las que inmediatamente producen la muerte por la gran cantidad de caudal de sangre que circula por la carótida, y si bien es cierto, no es tan abundante la de la yugular, sí es cierto que digamos, no es tan rápido la circulación, sí es cierto que también tiene una circulación abundante. Por lo tanto, la muerte se produce con esos cortes cervicales, y previo a ello estuvo todas las otras lesiones que son de carácter vital, y las máximas de la lógica y la experiencia nos dan a entender entonces que lo lógico es que hayan sido además antes y por lo tanto vitales. Por lo tanto, no debiera quedar duda al respecto. Tampoco es efectivo, y queremos hacernos cargo de la problemática que refiere la colega en cuanto a que creyente y fiscal nos hemos referido a Eber en términos femeninos, o esa idea es la que transmitió, y que el tribunal tuvo que corregirnos. Yo quisiera contextualizar, su señoría, que no es que hayan querido corregirnos, así lo pide la defensa, pero ¿qué es lo que pasó acá en la oportunidad? Y yo lo revisé en el audio, es que justamente cuando yo me refiero a la víctima, estoy en el contexto de la declaración que prestó ante la Policía de Investigaciones de Chile, en donde el acusado se había referido en todo momento a la víctima como Evelyn o como ella. De manera que no es una corrección, sino que estamos en una contextualización. Prueba de ello es que justamente la formalización se refiere a Ever, precisando que se trata del registro tanto, pero que el nombre a la víctima nos referimos como Ever. Por último, su señoría, también queremos hacernos cargo de esta puesta en escena o apariencia, quisiera decir, corrijo, la posición aparente del acusado de reconocer esta condición de transgénero por parte de Eber era solo una apariencia. ¿Y ello por qué, su señoría? Porque en varias oportunidades no quiso contestar hace cuántos años conocía a Eber. Sin embargo, a la propia defensa le contesta que es hace 19 años, a la fecha de los hechos. Y a la fecha de los hechos, la víctima tenía 30 años de edad. Si hacemos un descuento,
conoció a la víctima muy niña, a una época en que todavía no se definía y todavía no manifestaba formalmente su identidad de género, tal como lo señala su familiar más cercano, que es su madre, que menciona que alrededor de los 16 o 17 años ella manifiesta su clara convicción de identificarse con el género masculino y pide desde ese momento que lo llamen como Ever. Eso pasó a los 17 años y el imputado define claramente que hace 19 años conoció a Ever y en esa época no se llamaba Ever, no se autodenominaba Ever, no tenía una expresión de género masculina, ni mucho menos una identidad de género masculina porque tenía 11 años de edad. De manera que conoce a la víctima siendo mujer y conoce toda esta transformación y evolución hasta que pasa lo que ya todos conocemos. De manera que cuando se refiere ante los familiares, o ante la sociedad, o ante los amigos, como Ever, es solamente aparente. En ese contexto, su señoría, consideramos entonces, ya hemos hecho la réplica, solicitamos se tenga presente. Bien, la querellante delegación presidencial de la región del Biobío tiene la palabra. Gracias, su señoría. En primer lugar, me haré cargo respecto al tema de la alevosía. Cabe tener presente que la alevosía puede ir unida a la premeditación, pero no es un elemento esencial de ella. No es necesario que el hechor obre premeditadamente con alevosía. Tanto es así que el legislador ha establecido la premeditación como una circunstancia agravante diversa en el artículo 12, número 5, que no es aplicable a los hechos. Respecto al delito de ultraje de cadáver, señala la defensa que este tipo señala que se debe realizar con desprecio, con menosprecio a la persona. Su señoría, ya hemos escuchado testigos, hemos visto registros fotográficos, las partes del cuerpo fueron tiradas, botadas, y parte de ellas visiblemente. ¿Para qué? Para que fueran encontradas por cualquier persona. ¿Esto no denota un menosprecio contra la persona, contra el cuerpo? Sí, su señoría, no se puede entender de otra forma. Respecto al agravante del artículo número 21, ¿es necesario dejar una consigna, un folleto, una marca, como lo señala análogamente con el caso de Daniel Zamudio en la defensa? No, su señoría. Respecto al ADN masculino encontrado en el cuerpo de la víctima, se señaló por la perito bioquímica que si bien no podía ser determinado a quién pertenecía, no excluía al imputado. Y recordemos que la víctima estuvo a lo menos 3 días, ya sea vivo o muerto, junto al imputado y con ningún otro hombre más. Respecto, su señoría, finalmente a una eventual colaboración sustancial del imputado, la dinámica y contexto de los hechos quedó suficientemente acreditada con la declaración de testigos familiares y amigas de la víctima, quienes averiguan por su propia cuenta que Oscar se retira del local de Yabú con Ever, que fue la última persona que estuvo con él, que les mintió a través del chat Messenger. Realizan la denuncia en Policía de Investigaciones, y esto sumado además a la prueba de cargo, cámara de los locales, cámara del vecino al domicilio del imputado, evidencia y pericias expuestas permitieron establecer de manera inequívoca la participación del acusado en el ilícito. Por todo lo anterior, se desestima que sus declaraciones, como la prestada en estrados, a la luz del cúmulo de la evidencia reunida, y haya contribuido a la labor jurisdiccional del esclarecimiento de los hechos, pues con o sin su declaración, su señoría habría arribado a la misma conclusión. Muchas gracias. Bien, la querellante por la víctima indirecta. Gracias, su señoría, a hacerme cargo de manera muy breve respecto de lo que la defensa del acusado hizo presente relacionado con la alevosía, el ensañamiento y el agravante establecido en el artículo 12, número 21 del Código Punitivo. Respecto de la alevosía, su señoría, tal como también han hecho referencia el Ministerio Público como la querellante de la delegación provincial, hay que tener presente, su señoría, que tal como establece el profesor Eduardo Novoa Monreal en su libro Curso de Derecho Penal Chileno, parte general en su página 44, donde se abre el debate existente en torno a si es necesario que las circunstancias que constituyen la alevosía sean buscadas de propósito por el delincuente o si basta con que las aproveche si se le presentan.
creemos que la cuestión no está debidamente planteada, establece el profesor, en estos términos, porque lo que es necesario para que opere dicha calificante de la alevosía es que el delincuente tenga conciencia de la indefensión de la víctima y de la falta de riesgo con el que opera, y quiera obrar aprovechando dichas circunstancias favorables. Así las cosas, no es necesario un cambio que opere premeditadamente, tal y como hace referencia la defensora en su alegato de clausura. Tenemos claro que dicha calificante, la premeditación, es independiente de la alevosía y por lo tanto aquella no es requisito de la misma. Es decir, su señoría, que el imputado actuó aprovechándose de aquellas circunstancias de indefensión en las cuales la víctima se encontraba por el consumo de alcohol y drogas de la cual había estado compartiendo con el mismo acusado. Respecto del ensañamiento, su señoría hace presente de manera muy sucinta que tenemos claridad que el desmembramiento fue posterior, o fue post-mortem, ¿no es cierto? Así lo declaró en estado el perito del Servicio Médico Legal, y eso es algo que, tal como refiere nuestra contradictora, no ha sido controvertido ni por esta parte ni por el Ministerio Público. Sin perjuicio de ello, todas y cada una de las heridas que fueron consideradas vitales por el examen de autopsia realizado por el Servicio Médico Legal dan cuenta de una causación de un dolor innecesario e inhumano, su señoría. Heridas cortopunzantes, heridas solo punzantes, heridas de impacto, ¿no es cierto?, por elementos contusos diversos, como puede haber sido un puño, el martillo que fue encontrado en el sitio del suceso y que tenía además material genético tanto de la víctima como del imputado, así como también escoriaciones e incluso una fractura a nivel nasal, dan cuenta de que efectivamente, previo a darle muerte con las heridas vitales que al final ocasionaron la misma, aquellas que cortaron las venas y arterias a nivel cervical, se produjeron heridas que aumentaron de manera inhumana y deliberada el dolor de la víctima. Y respecto a su señoría del agravante establecido en el artículo 12, número 21 del Código Penal, tal como refirió la querellante por la delegación, es cierto que no es necesario, su señoría, que aquí se le haya dibujado una esvástica a la víctima o que se haya dejado algún tipo de panfleto o algún tipo de leyenda que diera cuenta, ¿no es cierto?, de que estamos en presencia de un crimen de odio, ¿no es cierto? No, no es necesario, su señoría, si se da cuenta con el actuar, y ha quedado acreditado con el actuar que tuvo el acusado, de que actuó en virtud de aquello, de cómo se refería a la víctima, se refería por su nombre femenino, mantuvieron relaciones sexuales, la conocía con anterioridad, y en razón de aquello, su señoría, es que creemos que efectivamente dicha agravante también concurre. Por tanto, su señoría, solicito se tenga presente la réplica de esta parte. Se tiene presente. Finalmente, la defensa tiene la palabra. Gracias, magistrada. Magistrada, tenemos que señalar algunos aspectos. En este caso, como bien pudo escuchar, el tribunal, la propia fiscal ha señalado que, de acuerdo a la declaración de Oscar, conoció a Ever siendo muy niña. En este caso también declaró la hermana de Don Ever, señalando que su identidad de género comenzó a desarrollarse desde que estaba en el colegio. Y ahí también tenemos que hacer una aclaratoria. Se trata de una identidad de género, no de una condición de transexualidad. Por otra parte, cuando la querellante nos señala que el solo hecho del descuartizamiento, del desmembramiento, en este caso, de haber dejado el cuerpo en dos partes, no en múltiples partes de la ciudad, se trataría de una ofensa a la memoria inmediatamente. Pero esto requiere un dolo que no se ha acreditado por parte del acusador particular. Y en el alegato, su señoría en este caso de clausura por parte del Ministerio Público, y recién lo vinimos a escuchar en la réplica, que se hicieron cargo acerca de las calificantes de la alevosía y el ensañamiento, porque al principio no se refirieron a ello. Y en este caso lo que señala el Ministerio Público no es que se haya elaborado esta situación por parte de Oscar, de esta cierta indefensión por el consumo de alcohol y cocaína por parte de ambos, sino que se aprovecha de esta circunstancia. Y allí es donde se olvidan de que existen dos elementos
el objetivo y el subjetivo, como se señaló. Y en este subjetivo se debe acreditar con la prueba rendida en juicio de lo que no se hicieron cargo y de lo que no lograron acreditar. Por otra parte, y ocurre lo mismo con el ensañamiento, y nos señalan que estas heridas que aumentan inhumanamente el dolor se realizan con diferentes elementos, con diferentes objetos. ¿Cuáles, su señoría? ¿Qué objetos? Si incluso se señala en la acusación un martillo que se renunció, que ni siquiera se incorporó. ¿Qué objetos? ¿Un serrucho, un mazo, un martillo? No hay objetos. Lo único que se tiene es que el arma homicida es la que entrega o describe el propio acusado. Una sola. Y nos hablan de múltiples heridas cortopunzantes y que esas heridas habrían contribuido a la anemia aguda, cuando el perito del servicio médico legal nos señala que estas son 3, las que causan la muerte extremadamente rápida a través de la anemia aguda que produce. También, y en este es el punto que nos referimos a la especulación, señalan que lo que quería esa noche don Oscar era lograr tener una relación sexual, o que antes la habían tenido con anterioridad. Y esto son especulaciones porque están hablando de la vida sexual que no es relevante para ninguna teoría del caso. Y que esto se habría provocado ante la negativa de Eber, sin ningún sustento jurídico y siendo. La verdad es que irresponsables los acusadores en esta parte, porque aumentan deliberadamente el dolor de una familia con algo que no ha tenido sustento fáctico en el juicio. De hecho, lo que señala el perito Sergio Garrido es que si ese moretón que tenía Oscar en el pecho hubiese correspondido a una mordida, se trataría de una acción típica de una persona que se defiende de una agresión sexual. Pero ¿qué es lo que nos señaló Sergio Garrido? Que no puede determinar si eso corresponde a un golpe de un elemento contundente o de una mordida. Es una hipótesis que se generó en el juicio, que no la consagraron en la acusación ni el Ministerio Público ni el acusador particular, sino que en juicio vinieron a señalar esta teoría que no está acreditada, aumentando deliberadamente el dolor de una familia. Y que con eso tenemos que ser muy responsables porque eso no hay ninguna prueba que así lo acredite. Ninguna prueba se rindió en ese sentido y no forma parte de la acusación, como ya se señaló por la defensa. Nos señalan que el cuerpo se ocultó en lugares ocultos, lejanos. Lo cierto es que se exhibió el propio peritaje planimétrico que da cuenta de que el sector, el triángulo, estaba a poca distancia del domicilio del acusado. Y no son múltiples lugares de la ciudad de Los Ángeles, son 2 lugares. Y nos han señalado también que la defensa es la que señala que aquí hubo una riña y una discusión. Esto no es efectivo. Los propios hechos de la acusación lo señalan. No lo estamos señalando ni inventando nosotros. La propia acusación señala que hubo una discusión. Y también, por otra parte, su señoría, la creyente particular nos dice que el perito del servicio médico legal habría señalado que, de acuerdo a las lesiones, él habría caído al suelo o que habría caído de la cama. Esto tampoco se consigna como parte de su acusación. Por ende, los persecutores deben hacerse cargo de lo que ellos mismos, con su libertad y habiendo tenido toda la carpeta investigativa en su disposición, acusaron. ¿Y a cuáles son los hechos que tienen respaldo fáctico o que no lo tienen? Ellos eligieron la calificación jurídica, ellos eligieron las calificantes y ellos eligieron las agravantes, que no pudieron acreditar a lo largo de todo el juicio. Y solamente para señalar, es efectivo que el perito del servicio médico legal señaló que este peritaje histológico era es confirmatorio de las conclusiones de las heridas vitales. Pero no está, se renunció, por ende no tiene confirmación alguna. Por lo tanto, su señoría, insistimos en la teoría de la defensa
y en este caso en que debemos estarnos a la prueba rendida en juicio y a la prueba objetiva que se logró acreditar por los acusadores, que tuvieron toda una investigación a su disposición y recién en juicio tuvieron otras alternativas que creaban confusión, de la que no pudieron presentar pruebas, como por ejemplo de la propia discriminación. No hay ningún elemento objetivo que dé cuenta de que Oscar discriminaba a Don Ever. De hecho, como se mencionó por la defensa, una persona desconocida no es amiga de Don Ever, no es amiga de Don Oscar, se sienta con ellos a compartir en el local de socorros mutuos y le cuenta. Sergio Garrido, funcionario de la Policía de Investigaciones, que Ever, con sus propias palabras, le señala que Oscar era su amigo, que Oscar era el único de los que estaban allí que sabía que era transexual y que lo había defendido cuando lo habrían tratado de atacar por esta misma circunstancia. Por lo tanto, su señoría, creemos que esto se trata de un homicidio simple y solicitamos que se le condene a mi representado, porque efectivamente él reconoce los hechos, asume su responsabilidad, pero por los hechos objetivos del delito que cometió. Y el delito que se logró acreditar en juicio, que es el de homicidio simple. Bien, finalmente al acusado se le había indicado al inicio del juicio que al término del mismo usted tenía derecho a manifestar algunas palabras finales si es que así lo estima pertinente. Se le consulta al acusado, ¿hay algo que quiera señalar antes de retirarnos a deliberar? Tiene la palabra, puede desmutearse. No, nada. Bien, con aquello entonces se declara cerrado el debate. El tribunal va a proceder a retirarse para deliberar y vamos a emitir el veredicto el día de hoy a las 13 horas. Rija el receso y nos llevan a sala privada, por favor.